Fíjate, nosotros podemos tomar varios trucos para disparar este encuentro de palabras. Tenemos media hora cada uno, estamos a disposición de que llegue la profesora Rosalina, conmigo está el profesor Enrique Plata, que vino de Mérida, y bueno, cada uno tiene esa media hora. Entonces, bueno, yo voy a hacer como un poquito tomarle ese truco a los comediantes norteamericanos para poder arrancar y romper con ese hielo, que ellos siempre cuando se paran frente a un público dicen que camino hacia aquí, me encontré con no sé quién y me pasó tal cosa, y siempre, y eso es mentira, pero ellos lo utilizan como una especie de palanca para poder lanzar sus palabras, ¿no? Yo digo que camino hacia aquí prácticamente no pasó nada, fue un camino muy tranquilo, pero hace unos días sí pasó algo bien interesante que tiene que ver con el tema de hoy, que llamamos travesuras de lo imaginario, y lo imaginario para no decir ficción. Estaba Raúl Casal, estaba Luis Alberto Lamata, estaba Rodrigo Benavides, que son buenos amigos, además son creadores. Raúl Casal, cuando se quita el traje de activador y gerente cultural y ministro y no sé qué, es escritor, uno de los buenos. Rodrigo Benavides es un artista visual, un fotógrafo, y Luis Alberto Lamata es un narrador, pero y entonces por eso produce una conmoción. Estaban en el marco de esas ponencias de la batalla de Carabobo, lo que es el Bicentenario. Yo no me voy a encadenar con el tema, o no crean que la ponencia de hoy de Travesuras de lo Imaginario tiene que ver estrictamente con el tema Bicentenario, pero es muy bueno siempre contextualizar, o sea, colocar un marco y uno dentro de ese marco manejarse, porque así aterriza y es mucho más fácil entender de lo que se habla. Hay una serie en streaming que se llama Caminos de Libertad, si no me equivoco, donde Luis Alberto Lamata no solamente escribe, sino que guioniza e interpreta la narrativa a través de las imágenes, como se hace, por supuesto, con la cámara. ¿Qué tiene eso que ver con la narrativa en literatura, dirán ustedes? Bueno, muchísimo. Él, en alguna parte de la ponencia, hace alusión a Eduardo Blanco. Eduardo Blanco fue un narrador venezolano del siglo XIX, al cual se le atribuyen palabras, como 6 o 7 o incluso 8 cuadros de batallas, nuestras de la gesta independentista. Esas batallas, bueno, de la gesta independentista aparecen sobre todo en el libro Venezuela Heroica, que es una de las primeras intentonas de narrativa venezolana, más allá de cosas ya demasiado pretéritas o muy antiguas. Están entrando en el modernismo. Venezuela Heroica, bueno, recoge con mucho lirismo, también mucha imaginación, lo que son esas épicas de nuestros héroes, de los héroes que lucharon para que Venezuela saliera del dominio del imperio. Entonces, bueno, allí se produjo una discusión muy sabrosa, un debate muy chévere con respecto al tema de la realidad o el realismo, la veracidad, la posibilidad de verificar que esas frases que nos han llegado a los venezolanos acerca de nuestros libertadores, lo que pronunciaron nuestros libertadores en el fragor de las batallas, hayan sido producto de relatores testimoniantes, o sea, una especie de documentalistas de la época, o sencillamente surgieron de la ficción o de una pluma con mucha imaginación. Yo voy a leer un poco para hacer un poco valer ese tiempo del que
al que no le damos mucho crédito, pero un poco para no divagar y hacer también un poquito asentar, vamos a estar intercalando como comentarios respecto a esta lectura y bueno, me adentro un poco de lo que fue ese encuentro, ¿no? En esa actividad, comento yo acá, un encuentro con el propio Lamata, Raúl Casal y el fotógrafo Rodrigo Benavides, se dijeron varias cosas interesantes en torno a la narrativa, en ese caso cinematográfica, pero es que el tema de la realidad y ficción toca no solo lo literario, hay cantidad de géneros, medios y plataformas creativas donde están presentes esos elementos. Lamata, como director, deja constancia o sugiere mecanismos o procedimientos utilizados por él como contador de historias a través de la imagen en televisión o cine. Pero un sustrato que me interesa es el que tiene que ver con la batalla de Carabobo, totalmente pertinente además por estar el país en medio del Bicentenario, épica que llega al pueblo por medio de un libro de ficción histórica dentro del romanticismo literario como es Venezuela Heroica, del escritor Eduardo Blanco. Por cierto que Eduardo Blanco es un personaje también prácticamente ficticio, un personaje del cual se tienen muy pocos datos historiográficos, biográficos, una persona que vivió como con mucha oscuridad, prácticamente no se tiene información de su vida personal. Entonces él mismo es un personaje misterioso, él mismo es un personaje que rompe con esos paradigmas de la realidad. Bueno, pues bien, en la narrativa sobre la batalla de Carabobo en Venezuela Heroica hay una presencia importante del tema que vamos a tratar aquí hoy, y es la falsa o al menos cuestionable dicotomía entre ficción y realidad. Una oposición brumosa, abstracta, subjetiva y hasta ociosa, que por lo general se da por cierta. Algo que resalta es el cómo llegan los episodios épicos de la gesta independentista al público de generaciones posteriores. Y resulta evidente que no es principalmente a través de los testimonios de historiadores y académicos como esto ha ocurrido, sino mediante los relatos construidos por escritores como Blanco, fundamentalmente los del citado Venezuela Heroica, donde se presentan 6 o 7 cuadros de distintas batallas de la independencia. Es esa narrativa de la independencia y no otra la que le ha llegado al espectador posterior, al venezolano en general. Sin querer incurrir en sacrilegios, hay dudas razonables sobre la legitimidad de frases atribuidas a héroes durante el fragor de las batallas, las cuales se han hecho clásicas y que debido a ello es inútil o hasta pavoso poner en duda esa certeza. La historia se convierte en dogma y hasta en cliché, lo sabemos. Ello es peligroso desde el análisis político, pero aquí no pretendemos desmontar eso, sino agregar un componente. ¿Realmente se dijeron estas frases como las recuerda el pueblo? Según testimonios de llaneros descendientes y relatores orales, es muy probable que una de esas frases, como la célebre de Negro Primero, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, no haya sido pronunciada nunca. Incluso es imposible que la haya dicho, por cómo se dio el contexto de su muerte, la pica, el camino por donde pasó el soldado, hay anécdotas de los relatores orales que allí nos compartía Rodrigo Benavides. Bueno, en el campo de Carabobo, que es un espacio inmenso, donde es muy sinuoso, es montañoso, no es solamente la parte de llanura que la gente normalmente cuando lo llevan en un autobusito conoce donde está el arco y el monumento, sino que es un lugar de batalla donde Bolívar y los españoles, cada uno pudo o intentó producir su estrategia. Cuando Páez está en un mogote con todos sus lugartenientes y toda la gente que va a cada uno a ponerse en un hito, él le dice a Negro Primero que se vaya a ver dónde están los españoles escondidos, porque no se veían de allí, porque bueno, por la sinuosidad del terreno, era muy escabroso y de hecho ahí hay muchas matas. Entonces, bueno, él se va, obviamente sin ningún tipo de recurso tecnológico, se mete por una pica que es prácticamente un túnel vegetal, atraviesa eso y cuando sale por atrás a ver dónde están los españoles, de hecho los ve, pero ellos lo ven también y lo matan. Lo matan y él cae ahí mismo. Entonces él obviamente no se puede regresar a decirle nada a nadie. Cayó allí y bueno, obviamente después viene toda una serie de conjeturas y especulaciones y las tropas de Páez pasan por esa pica, se meten por ahí, bueno, cada uno viéndole la grupa al otro, ¿no? Del animal que va adelante. Que ahí también hay una frase que también acuña Eduardo Blanco en la Venezuela Heroica, que es que él dice que por donde pasa
que por donde pasa un soldado, Páez dice, por donde pasa un soldado pasa un ejército y por ahí se meten, y cuando se meten, bueno, surgen por el otro lado y los españoles se ven sitiados y bueno, allí empieza todo ese candelero realmente, ¿no? Sin embargo, Eduardo Blanco pone en boca de Negro Primero algo que nos ha llegado a nosotros y que por supuesto no continúo para no perdernos, pero que por supuesto no es nuestra labor acá, sino sencillamente poner en duda el tema de si es más válido que eso lo podamos cotejar como realidad histórica o sencillamente lo disfrutemos como ficción y lo aprehendamos de esa forma, ¿no? La frase, dada por cierta, claramente es ficción, pero tomando en cuenta su importancia en nuestra épica, podemos manejarlo como un ejemplo teórico sin convertirnos en aguafiestas. Es decir, lo importante es el contenido lírico y emocional de la frase, su intención literaria, que recubre al héroe y engrandece a los protagonistas de la batalla. Si es verdad que se dijo o no, ya entra en lo secundario. Es lo que hay que entender. Dice al respecto La Mata, el director de cine y de esta serie Caminos de Libertad, algo muy atinado. Abro comillas, así es como el pueblo quiere recordar esa parte de la historia. Cierro la cita, y es verdad. Y eso no quiere decir que nuestra historia esté hecha de mentiras. Eso es lo que allí está escondido, un mecanismo narrativo recurrente, el cual a veces pasamos por alto. Nos recuerda el filósofo escocés Thomas Carlyle que en la historia universal, la cual ha sido escrita por el mismo ser humano, somos protagonistas, casi literarios, diría yo. Donde una vez alcanzaremos categoría de personajes de ficción cuando finalmente nuestros sucesores nos lean en estas páginas. También comenta este pensador que la historia universal no es otra cosa que la biografía de los grandes hombres. Bueno, queda claro que el rol de la ficción es emocional. Como narradores, nuestras miradas son parciales. Al contar una historia, tomas una decisión, escoges tu mirada para dar una ilusión. De hecho, al narrar, generas imágenes en el espectador que ni siquiera están en lo escrito. El lector de narrativa termina de armar el contexto, contribuye, completa ese universo. Y ojo, esto pasa en toda narrativa, literaria, cine, fotografía, cómic, todo donde ustedes vean, escuchen o aprendan un relato, allí está presente este procedimiento. Al respecto queremos compartir una larga cita, que no sé si la tenemos allí, esa es la que está picada como en tres trozos, de un pensador italiano muy interesante, su trabajo se llama Bifo Berardi. Él es, bueno, creador, pero él es un especialista en la comunicación y bueno, va más allá porque él se mete en el terreno de la psicología. Bueno, vamos con la cita para también irnos con el tiempo, ¿no? La poesía, la música, la pintura, el cine, la literatura no representan simplemente realidades existentes. Su función es hacer que el mundo sea perceptible sensorialmente, traducir el mundo a configuraciones sensitivas. A pesar de que el arte y la sensibilidad no se limitan al ámbito de la belleza, llamaremos belleza a la emergencia de formas en el terreno de la sensibilidad. En este sentido, la belleza no se vincula necesariamente a la noción de armonía. De hecho, puede haber belleza en la armonía o simetría intrínseca a un objeto, lo que no quita que la violación del orden simétrico sea capaz de producir el mismo placer estético. La belleza implica una regresión al estado del cuerpo sin órganos, donde es posible crear nuevas constelaciones de significado y nuevas funcionalidades para los objetos de la experiencia. El teórico literario ruso Víctor Shklovsky define la poesía como una reconstitución del pathos, capacidad de convocar emoción, de las palabras que han sido usadas y consumidas excesivamente, y llama ostreneni, extrañamiento, al procedimiento que le devuelve el significado y la energía a tales signos. Yo me acuerdo de esta ostreneni, bueno, es un procedimiento, digamos, básico dentro de la redacción, incluso la redacción de crónicas o de cualquier relato, bien sea ya dentro de lo que es la prosa poética, la narrativa, y la poesía también, porque me recuerdo leyendo el material de Bifo Berardi, algo que me decía un profesor, además de una época, bueno, antiquísima, de redacción y estilo, que es una materia de periodismo, que las palabras se desgastan. Las metáforas, llega un momento que cuando son demasiado usadas no significan nada. Entonces son ya sonidos huecos.
que hay que tratar de darle nueva fuerza a esos signos, ¿no? En lugar de fijarse en la simetría y la disimetría para explicar la emoción estética y el placer de las formas, Shklovsky invoca al extrañamiento en cuanto a desviación imprevista en la relación entre signo y significado. Allí es donde tú vas a tener como una especie de salto y vas a entender realmente de lo que, o sea, toda la fuerza del signo y lo que está dentro de él. Sin ese extrañamiento no estás solamente mirando un papel. El punto es que la belleza se da en el descarrilamiento de la relación habitual y previsible entre signo y significado y en el descubrimiento de perspectivas múltiples e imprevistas. La belleza tiene que ver con la sorpresa. La simetría y disimetría son simples modalidades de la configuración de los signos, mientras que el valor estético depende de la improbabilidad, la imprevisibilidad y la extrañeza de un distanciamiento del orden predecible. Quizás la belleza sea una tolerancia irónica de las imperfecciones de la vida real, que relaja las tensiones entre un organismo y su medio ambiente, entre el cuerpo y la mente, entre la existencia y el ser para la muerte. Bueno, yo no me voy a detener a explicar mucho esto, porque además, bueno, todos lo están viendo y cada uno está, de alguna manera, sintiendo lo que también el filósofo ha querido decir. Pero bueno, esa es una de las claves de la narrativa, ¿no? Volviendo al carril, recordamos que habitualmente se plantea por el observador desprevenido una oposición entre ficción y realidad. Pero si lo vemos bien, no hay límites ni diferencias concretas, ni siquiera jerarquías. Son parte de lo mismo. La experiencia humana, fijada por la percepción, cuando uno dice, esto no puede estar pasando, Dios mío, esto no puede ser verdad, no sabe cuánta razón le acompaña. Quizás esté en lo cierto, es decir, posiblemente en realidad eso no esté aconteciendo. Pasa algo, la realidad suele estar signada por la falta de prestigio estético. Cervantes, por ejemplo, creía que la realidad de la España donde él citó al Quijote no contenía poesía, que no tenía nada de belleza. De hecho, quiso retratar lo vulgar. Ese era su objetivo. De hecho, normalmente las personas no hallan tan fácilmente placer estético en la realidad, mientras que sí lo hacen en la literatura, la narrativa, la poesía, el ensayo literario, a veces en la crónica también. Esto es porque el creador, en su tarea, descoloca los signos, organiza las acciones de tal manera que su selección se dirige a la sensibilidad, produciendo emoción, convocando sensaciones primarias. La creación literaria, entonces, actúa sobre una certeza inapelable, la sensibilidad. Por ello, produce conmoción, y esta conmoción no es explicable a través de la especulación teórica con igual potencia que mediante su misma experiencia o vivencia. El espectador, para bien o para mal, Foucault ya lo dijo, ha sido moldeado. Él define como episteme al moldeamiento de la percepción social que refuerza una proyección unitaria del mundo y conduce a la disciplina social. Sin embargo, ahí tenemos una frase que la tenemos, creo que luego, porque me adelantaron un poco esta viene. Ajá, bueno, esto que decimos ahí, así como puede ser reorganizada por el artista, la realidad percibida por el espectador es cuestionable. O sea, yo la puedo reorganizar y esa realidad que percibe el espectador también puede estar organizada de una manera, si se quiere, ilegítima o a lo mejor hasta caprichosa, arbitraria. Para sugerirnos esto, la narrativa o ficción nos enseña múltiples paradojas que podemos llamar aquí travesuras, donde esto se deja entrever por medio de mecanismos que sugieren por lo menos las paradojas de la identidad, que es una travesura o mecanismo literario bastante común. Bueno, hay una muy básica que es la creación de un alter ego literario. Ese narrador alter ego en una obra autobiográfica o semi-autobiográfica. Hay un narrador norteamericano ya muerto que siempre me gustó mucho, Charles Bukowski, que escribió la mayor parte de su narrativa con un alter ego llamado Henry Chinaski. Sin embargo, esto aparentemente tan simple puede tener sus laberintos. Yo releí hace poco la novela Cartero. Allí me recordaba a mí su lectura, que mientras él padece el oficio que mal le da de comer, porque ahí está esa dicotomía entre el oficio que te da de comer y a lo que tú realmente te dedicas, ¿no? Pero eso que te da prestigio no te da de comer, y viceversa. En ese libro, él es autor, él es cartero, ¿no?
Entonces él mientras padece las vicisitudes de un cartero norteamericano en los años 60, 70, va escribiendo un libro. Tiene finalmente un libro inédito que él finalmente lo concreta, ¿no? El libro es ese propio cartero que estamos leyendo y que Bukowski, su autor real, escribe novelando su experiencia. Entonces él está escribiendo el libro que él está publicando y que tú estás leyendo al mismo tiempo mientras él lo está tratando de llevar a la realidad tanto en la ficción como en el impreso que tú estás leyendo. Su experiencia es la propia novela y esta se publica para que nosotros la leamos, mientras el otro autor, Chinaski, la está escribiendo y protagonizando. Alguien que hacía esto antes que él, bueno, y que de hecho hay algo muy interesante que al que le guste este escritor lo puede también rescatar del olvido, de esas brumas, es alguien que Bukowski admiraba, que era John Fante. John Fante, el escritor de la tetralogía de Los Ángeles, que es prácticamente quien inspira a escribir a Bukowski, quien lo saca del ostracismo porque Bukowski no se sentía que él era capaz, y él lee a John Fante y dice, pero si él lo hace yo también, y empieza a escribir, y después entonces resulta que Bukowski se convierte en el adalid del llamado realismo sucio, pero John Fante, que fue un precursor de ese realismo sucio, aunque nadie habló de realismo sucio cuando él estaba, digamos, en sus cabales o produciendo su material. Él tenía un procedimiento un poco más sofisticado porque John Fante también produce un alter ego que es Arturo Bandini. Arturo Bandini es alguien muy interesante porque él abreva en su experiencia, pero él va más allá porque él utiliza algo un procedimiento que se llama la novela en clave. Bueno, eso tiene un nombre en francés, pero yo no, va a salir muy mal pronunciado y mejor lo digo así. La novela en clave no es estrictamente autobiográfica, sino semi-autobiográfica, y la diferencia está en que él acuña, él mezcla elementos de la realidad que él aprendió o vivió con elementos de la ficción. Entonces, tú puedes conseguir personajes apócrifos allí en toda esa ficción, y personajes también de esa vida que tú lo puedes cotejar en los documentos. Entonces él mezcla eso y lo utiliza para referirse a sucesos, acontecimientos, y enmarca la anécdota allí. La tetralogía de Los Ángeles, por lo menos la novela con la que empieza, aunque yo he leído con mucho interés, particularmente Sueños de Bunker Hill, pero hay una novela anterior y después él fue desparramando varias allí en el camino, 4 en total, y bueno, empieza en la depresión económica de Estados Unidos, y él allí, bueno, de todo, mesonero, ya bueno, la tiranía del tiempo, ¿no? Sí, sí, ya nosotros vamos a ir cerrando estas travesuras de lo imaginario, pero sí vamos a darle un cierre, ya que me faltan unos 5 minutos, mira, ¿sí? Bueno, él narra, por ejemplo, en Sueños de Bunker Hill, algo semi-autobiográfico, donde él es un guionista que triunfa y a la vez fracasa, porque triunfa en tanto él llega de un pueblo de mala muerte de Colorado a Los Ángeles, el sueño dorado de Hollywood, y resulta que consigue el trabajo, o sea, le dan la chamba y empieza a ganar un poco de dinero después de haber sido prácticamente un redneck que no tenía dónde caerse muerto. Se convierte prácticamente en una leyenda en su pueblo de origen, pero no escribe ni una línea porque no le dan chance de escribir ningún guión. Entonces él gana mucho dinero, se codea aquí, se va a las fiestas, va a los restaurantes, pero no logra escribir. Y entonces esto lo frustra muchísimo y bueno, termina regresando forzosamente a su pueblo y se cae a golpes allí y regresa otra vez a Los Ángeles porque él siente que él tiene que escribir, así sea un fracasado. Entonces, bueno, ese procedimiento de la novela en clave. Acá como me trolearon o me spoilearon, más bien como diría mi hijo, con el tema de una cita del año de la muerte de Ricardo Reis, yo no puedo dejar de hablar de Saramago, que utiliza a través del heterónimo otro procedimiento con que de alguna manera, bueno, incurre en una gran travesura, que es también la paradoja de la identidad, y además él también se burla de la muerte.
porque en el año de la muerte de Ricardo Rey no es otra cosa que la historia de Pessoa, pero ya él muerto. Entonces él arranca la historia y ya el protagonista está muerto, pero el protagonista está viajando desde Brasil a Portugal en la piel de su heterónimo, que es Ricardo Rey. Y entonces Ricardo Rey llega a una Lisboa, digamos, como muy lúgubre y lluviosa, que uno se la imagina un poco distinta, ¿no? A estas alturas. Sin embargo, ya después uno va descubriendo por qué es tan lúgubre y tan lluviosa, ¿no? Y cuando él se aloja en ese hotel donde la gente que parece real es fantasmal y la gente que parece fantasma es la que realmente está viva, él entra a su habitación en una de esas que se la dejaban arreglada bien bonita y no sé qué, y una de las noches que viene muy melancólico y muy nostálgico, ya voy a cortar, se consigue con él mismo. Y aquí yo voy a ir cerrando, pero quiero dejarles este fragmento de Saramago, ¿no? Del año de la muerte de Ricardo Reis. Y entonces Ricardo Reis repara en que por debajo de su puerta asoma un rayo de luz. Habrá olvidado la luz encendida, son cosas que le pasan a cualquiera. Metió la llave en la cerradura, abrió, sentado en el sofá, estaba un hombre. Lo reconoció inmediatamente, pese a llevar tantos años sin verlo, y no le pareció irregular encontrar allí a su espera a Fernando Pessoa. Dijo hola, aunque dudó de que le respondiera. No siempre el absurdo respeta la lógica, pero el caso es que respondió. Dijo hola y le tendió la mano, después se abrazaron. Ese encuentro es maravilloso. A partir de allí ellos, bueno, siempre se van a encontrar e incluso se van a armar líos y uno lo va a cuestionar al otro. Y es el mismo Fernando Pessoa y Ricardo Reis, por cierto. Con esto sí cierro. Es muy interesante que ustedes busquen algo que está incluso guindado por ahí en los documentos en la red, en Google, aparece por allí, que es que los heterónimos, Fernando Pessoa acumuló heterónimos que van más allá que los seudónimos, que es otra travesura también, ¿no? Porque el heterónimo tiene cuerpo, prácticamente que tiene una oficina aparte. Tiene hasta su propio lápiz, o sea, no era nada más un nombre. Entonces había una gente que hacía las caricaturas de Fernando Pessoa, pero tenía caricaturas en los periódicos de cada uno de sus heterónimos. Entonces Ricardo Reis tenía el bigote así, las lentes de asado, y bueno, eran distintos. Entonces, bueno, con esto me despido. Estamos aquí enfrentándonos a la paradoja del tiempo. Y bueno, los dejo con Mirla Alcibiades, bueno, que ella, estas travesuras no son tan imaginarias, me va a decir ella dentro de un rato. Y con Enrique Plata, por supuesto. Gracias.